Un fisquito de matemáticas, temporada 15. Ostras, no pensaba que iba tan rápido. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Eddie, por invitarme. Estoy súper agradecido de estar en Tenerife. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar del cubo de Rubik. Entonces voy a pedir que levanten la mano aquellas personas que no sepan resolver el cubo de Rubik. Vale, perfecto, la gran mayoría. Pero espera, manténla levantada. De esas personas, ¿algún voluntario o voluntaria para salir aquí? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Dale, Alejandro. Mira, lo que vas a hacer en esta charla, lo siento porque igual no puedes verla mucho, pero es intentar resolver el cubo. Tienes 10 minutos. Tú ponte por ahí e intenta resolverlo como bien puedas. Y iremos como hablando contigo para ver cómo vas. Entonces, el cubo de Rubik, probablemente uno de los puzzles mecánicos más importantes de la historia, si no el más importante. Entonces, para calcular el éxito, la probabilidad de éxito que puede tener Alejandro, vamos a calcular cuántas combinaciones hay posibles del cubo de Rubik. Entonces, sabréis, seguramente sabréis que hay muchísimas, pero vamos a calcularlas. Es un problema básicamente combinatorio. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que tenéis que ver del cubo de Rubik es que tiene diferentes tipos de piezas. Tiene centros, tiene aristas, que son las de... A ver, esto de aquí. Tiene aristas también y tiene esquinas. Entonces, ¿cómo podemos calcular las posibilidades del cubo de Rubik? Básicamente, la primera observación que tenemos que hacer es que el centro, si tú coges el cubo de Rubik y lo desmontas, no lo voy a desmontar porque tengo 10 minutos, si lo desmontas, te puedes fijar que tiene una estructura central que es fija, las posiciones relativas de las piezas centrales siempre son las mismas. Pero sí que es verdad que las aristas sí que se pueden colocar de distintas formas. Entonces, imaginad de nuevo que tenéis el cubo como desmontado y vamos a poner las aristas. Para calcular cuántas posibilidades hay para poner las aristas, básicamente en cada uno de los huecos elegimos uno al azar y como tenemos 12 aristas, básicamente, por ejemplo, en este hueco de aquí, tendríamos 12 posibilidades. Después, cuando has utilizado una pieza, te quedan 11, por lo tanto, en otro hueco tendrías 11 posibilidades. En otro hueco tendrías 10 posibilidades porque has utilizado dos piezas. Y así hasta llegar a 2 por 1, que es básicamente 12 factorial. Estas son las posibles formas de tener un cubo desmontado e ir poniendo las aristas directamente en el cubo. Pero no son todas las posibles porque, si os fijáis, el cubo, las aristas, perdón, se pueden intercambiar. El verde-rojo puede ser rojo-verde. Entonces, por cada una de las aristas tienes dos posibilidades. Esto es 2 por 2 por 2 por 2, 12 veces, que es 2 elevado a 12. Entonces, estas son las posibles combinaciones que puedes meter en las aristas en el cubo. Ok, pasamos a las esquinas. Las esquinas es más o menos parecido, lo único que ahora tienes 8. Entonces tienes, por ejemplo, en la primera, imagina que tenéis un hueco ahí, pues de las 8 esquinas que tienes puedes poner 8 posibilidades. Después, cuando pones una esquina, has utilizado una, por tanto te quedan 7 posibilidades para otra posición, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto es 8 factorial. Estas son las posibles formas de tener un cubo desmontado, no desarmado. ¿Cómo vas, por cierto? Muy mal. Sí. Ni una cara. No, pero tú intenta por lo menos una cara. También puedes hacerlo de forma aleatoria y en algún momento igual lo puedes... Perfecto. Bueno, como iba diciendo, 8 factorial, pero estas no son todas las posibles porque tú puedes tener el cubo y puedes como rotarlo así de 3 formas diferentes. Eso es, por cada esquina tienes 3 posibilidades, 3 elevado a 8. Estas son las posibles combinaciones que puedes poner en las esquinas. Por tanto, resumiendo, este es el número de posibles combinaciones de las aristas, esquinas, y el número es 519 trillones de posibilidades. En la charla que dura 10 minutos, igual, ¿qué puedes hacer? 1000 combinaciones. Lo tienes complicado. Y tirando para arriba. Ya. Entonces, estas combinaciones no son todas las posibles. Estamos contando de más, perdón. Era al revés, joder. Estamos contando de más porque hay movimientos del cubo que no están permitidos. Por ejemplo, si tú partes de un cubo resuelto, no hay ninguna forma, no hay ninguna combinación de movimientos que te permita alcanzar una esquina girada. Entonces yo podría haberte girado la esquina antes, haberte deshecho el cubo y ahora no podría resolverlo de ninguna forma. Pero no es el caso, puedes resolverlo. Claro, esto, como decía, no se puede... no hay combinaciones que te permitan hacerlo, pero no solo en una orientación, sino en otra también.
¿Y qué pasa con esto? Que solo una de 3 posibilidades es válida para este cubo de todas las combinaciones que hemos hecho antes. Por lo tanto, si es una de 3, dividimos entre 3. Con las aristas pasa lo mismo. Tú puedes tener, esto no lo puedes girar, pero te puedes tener una arista, digamos, intercambiada, y no hay ninguna posibilidad de pasar de un cubo resuelto a un cubo con una arista cambiada. Por tanto, esto es una posibilidad de cada 2 de las que hemos contado. Por tanto, dividimos entre 2. Y además también tenemos que no puedes intercambiar aristas de esta forma. Es pues una entre 2 más. Y ahora sí, estas son las posibles combinaciones legales del cubo de Rubik. 43 trillones más o menos. Entonces, claro, 1000 entre 43 trillones, si lo haces de forma aleatoria lo vas a tener súper complicado, pero tú a lo tuyo. Entonces, claro, para tener como una idea de cómo de grande es este número, en sí nos podemos preguntar qué pasaría si pillamos todas las posibles combinaciones del cubo de Rubik, las ponemos en fila, digamos, ¿cuánto ocuparía eso? Entonces, esto es un cálculo súper sencillo, es si básicamente, el cubo de Rubik mide 5,7 centímetros más o menos, multiplicas las posibles combinaciones posibles por cuánto mide el cubo y te dan esta cantidad de aquí, que son 260,6 años luz, o sea, es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, la estrella más... Aquí habrá gente de física seguramente, yo suelto datos de física, pero no tengo ni idea de física, es lo que hay. Para que os hagáis una idea, la estrella más cercana es Próxima Centauri, que está a 4 años luz. Estos son 260 años luz, o sea, llegaría hasta la estrella más cercana, y mucho más. Vale, ok, tenemos 43 trillones de posibilidades, y para resolver el cubo, o sea, te ha dado una posición como tiene Alejandro, para resolverla hay como distintos métodos, como el método de principiante, el método Friedrich, que es un método más avanzado y demás, que los que sabéis probablemente lo uséis. Pero hay uno que es probablemente el segundo menos eficiente, que es el algoritmo del diablo, que el algoritmo del diablo es un algoritmo que pasa por todas y cada una de las posiciones posibles del cubo de Rubik sin repetir absolutamente ninguna combinación. O sea, es como un ciclo que pasa por todas las posibles combinaciones del cubo. Entonces, claro, si tú, podrías enseñarte el método principiante, podrías enseñarte el método Friedrich, pero puedes enseñarte el método del diablo, pasar por todas las 43 trillones de posibilidades, y si partes de un cubo no resuelto, en algún momento te encontrarás con el cubo resuelto. Como digo, son 43 trillones de posibilidades y entonces pues es un poco complicado. Claro, entonces surge la pregunta, ¿cuánto tardaríamos en, digamos, pasar por todas y cada una de las combinaciones del cubo de Rubik si aplicamos este método? He dicho antes que este era el segundo método menos eficiente, porque probablemente el menos eficiente es el que está haciendo ahora nuestro amigo Alejandro, porque lo está haciendo de forma aleatoria y probablemente este método pasa por cada una de las posibles combinaciones del cubo, pero si él está, yo qué sé, si no tiene ni idea de resolver el cubo y lo hace aleatoriamente, seguramente en algún momento pase por una combinación igual que una que ha tenido antes. Entonces lo va a tener más complicado. ¿Pero cuánto tardaríamos en realizar el algoritmo del diablo? Pues volvemos a lo mismo. Tenemos un cubo de 5,7 centímetros. Imaginad que lo hacemos, que giramos cada cara a la velocidad de la luz, porque somos unos cracks y podemos hacerlo. Entonces, el tiempo para calcularlo es distancia entre velocidad de la luz. El z este es el ángulo de giro, que básicamente es 90 grados, pi partido por 2. Entonces puedes hacerlo directamente, todas las posibles combinaciones, por pi partido por 2, haces todos los cálculos y te da que son 289,2 años en pasar por todas las combinaciones posibles del cubo de Rubik. Entonces, Alejandro, ¿tú cuánto planeas vivir? Lo tienes complicado, ¿no? Claro, y como decía en sí, él lo va a tener más complicado todavía porque aplicar el algoritmo del diablo probablemente no sepa hacerlo y está haciendo cosas aleatorias. Y pensaba que me iba a tardar más, pero me quedan 30 segundos, entonces tienes 30 segundos para intentar resolver, aunque sea una cara. Entonces, por favor, vamos a animarle. ¡Dale! Vale, cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias.